Buenos días, hoy martes 9 de octubre del año 2012. Tenemos la suerte de estar en la oficina del doctor Carlos Reynoso, distinguido maestro de la educación peruana, que nos ha permitido visitarlo. Carlitos, muy buenos días. Te agradecemos por parte de todo el equipo del periódico escolar Omega News. Queremos conocer un poquito más de los diversos temas de la educación nacional, y quién mejor que tú, en tu calidad de maestro, con muchos años de entrega a la docencia, queríamos permitirnos hacerte unas preguntas. Entonces, en principio, en tu calidad de actual presidente del Consorcio de Colegios Católicos del Perú, quisiéramos que nos des un enfoque sobre la coyuntura actual de la educación peruana. ¿Cómo ve el consorcio de la educación peruana actualmente? Una cosa creo que es importante el entender, todos estos vertiginosos cambios que está habiendo en la educación, creo que no se solidifican nunca, porque justamente no se ha terminado un proceso y ya se empieza otro. Y creo que la educación peruana pasa por esta crisis. Se cambia de enfoques pedagógicos, se cambia de lo que es simplemente teorías educativas, y al final resulta que esto repercute en que definitivamente no se entiende qué es lo que se debe hacer. Hablamos de capacidades, hablamos de competencias, hablamos de 50.000 reformas, hablamos de reformas incluso de la currícula, pero al final siempre llegamos tarde en estos dos procesos educativos, y creo que ese es uno de los grandes inconvenientes. Falta una parte fundamental, que es la parte de reflexión técnica, que supere todo lo que es político, porque si no entendemos esto, no vamos a avanzar en la educación peruana. Hablamos mucho de todas las crisis que hay por todas las pruebas PISA o todas las pruebas internacionales que existen, pero realmente yo creo que por ahí no va el problema. No tenemos nuestra propia reflexión. A pesar de que existe un Plan Nacional de Educación, existen documentos muy buenos que, si los siguiéramos, evitaríamos todo este caos y toda esta crisis. Y para mí un punto culminante, central, es el maestro. El maestro de hoy día no tiene, y hay que reconocerlo, esa capacidad y esa vocación de seguir, digamos, los principios fundamentales de lo que es ser un maestro. Y mientras no entendamos eso, no atendemos al maestro como tal, no atendemos a su solicitud, no vamos a cambiar la educación, porque muchas veces centramos el aspecto en el alumno, pero yo creo que el maestro es el eje, y si ese maestro no es atendido, no es preparado, y sobre todo no tiene una vocación especial, difícilmente va a cambiar la educación peruana. Entonces yo invitaría un poco a que nos volviéramos a sentar y volviéramos simplemente a hacer caso a los documentos que hay ya. No necesitamos inventar más. Hay documentos muy sólidos que nos pueden ayudar a decir, mira, esta es la ruta que debemos seguir en la educación nacional, y la educación va a cambiar. Excelente. Carlitos, ¿quiere decir eso quizá que el Ministerio de Educación está descuidando un poco el punto central, que vendría a ser la atención al docente, a darle las condiciones apropiadas para ser un profesional? Quizá por ahí va un poquito el tema. Arriesgándonos un poco por esto, yo creo que ha perdido un poco el liderazgo. La prueba está en que todo lo que es legislación actual no sale del Ministerio de Educación, sale de otros poderes del Estado. Entonces resulta que eso significa falta de liderazgo. Entonces, y esas cosas hacen que simplemente no prestemos atención a las necesidades propias de lo que es la educación actual. Entonces nos quedamos con lamentarnos en los resultados, nos quedamos simplemente en dar normatividad, y la normatividad peruana en educación es frondosa, pero hasta por decir basta. Entonces eso no es saludable. No nos olvidemos que un principio sociológico elemental es que una sociedad que tiene que legislar todo es una sociedad enferma, porque la misma sociedad no se autorregula. Entonces eso significa que simplemente está faltando los puntos centrales de liderazgo en este proceso educativo. Hay ideas claras, tenemos que formar al hombre,
al hombre peruano, y al hombre peruano se le forma integralmente, no por conocimientos, no porque simplemente tenga una mayor capacidad para saber cosas, sino cuando su persona es educada. Y esto creo que hemos olvidado un poco el perfil de esto. ¿Quizá por el tema de valores? Quizás, yo diría no, quizás, es por el tema de valores, y eso por el tema de cultura. Hablamos, por ejemplo, de tránsito, hablamos de respeto a las personas, hablamos de respeto a las personas mayores, hablamos de respeto cómo se comporta un usuario en un micro, en un transporte público, y ya te damos cuenta. Entonces, que ahí está el proceso. Nadie respeta nada. Entonces, al no respetarla, significa una falta de cultura que hay en la población. Si fuéramos, diría, más educados, que sería, digamos, importante. Yo me acuerdo muchísimo como anécdota cuando uno estaba en el colegio y decía un profesor de una escuela nacional, yo que me educaba en una escuela privada, le tenía pánico, porque era todo un señor, todo un gran maestro, toda una persona que tenía un conocimiento tal que tú lo respetabas, querías o no. Entonces, ese respeto creo que se perdió. La escuela pública perdió un poco el espacio de lo que es una escuela, pero no la escuela, es aquel que está dentro de la escuela. Y creo que eso tenemos que volver a retomarlo. Maestros con mayor formación, maestros con mayor cultura, maestros simplemente que son la guía del país. Porque muchos nos quejamos de la educación, pero todos hemos pasado por un aula, todos reconocemos a buenos maestros, entonces tenemos que retomar eso. Excelente. Un punto de vista muy crítico y muy saludable, Carlito. Desde el punto de vista, y en este caso en tu condición de presidente de la Confederación Internacional de la Educación Católica, ¿cómo se ve la educación del Perú actualmente con respecto al entorno, en este caso América, ¿no? Claro. En este sentido hay que ser también, yo diría, un poco justos. Todavía en el Perú yo diría que gozamos de ciertos privilegios en libertades en lo que es un proceso educativo, que tendríamos que aprovecharlo. Pero si nos ponemos a pensar un poco en América, hay muchas diferencias dependiendo de los países en cuanto le han dado importancia a la educación y en cuanto a la inversión que se ha hecho en educación. Hay un compromiso que se hizo de todos los ministros de educación para, digamos, para que se invierta en educación. Pero algunos países lo han cumplido, otros países no. Y este caso es Perú, no ha cumplido con ese proceso de emplear un mínimo del Producto Bruto Interno en educación. No hemos cumplido, no estamos ni a la altura de otros países que debíamos haber implementado. Y creo que eso es una de las grandes deficiencias. La organización, digamos, de educación, que había un compromiso claro y definido, es decir, vamos a invertir tanto por ciento en educación, eso se dejó de dar. Y esto es el resultado. Entonces, no podemos hablar de resultados cuando no se invierte. Y país que es educado, países que cambia, porque podemos tener una bonanza económica, esto no va a ser suficiente, porque simplemente vamos a pecar lo que siempre en la historia del Perú ha pasado. Hemos tenido grandes momentos históricos en el cual podríamos haber sido grandes países, pero nos falló una sola cosa, la educación. Y si hacemos una escala, digamos que porcentual de repente, ¿en qué porcentaje ubicarías tú a Perú en el tema educativo frente a los países americanos? Obviamente tenemos países del primer mundo. Alejándome un poco yo creo que estaríamos entre los últimos lugares. Wow. En los últimos lugares en cuanto a la inversión. Porque no se trata solo de invertir en infraestructura. Porque yo me pongo a pensar un poco, todos estos colegios emblemáticos, invertir en mejorarlos, perfecto. Pero también ahora hay que invertir en que continúe eso. Porque si no, definitivamente, que te digo, son colegios que se han modernizado, pero implican ahora un mantenimiento. Y ese mantenimiento es costoso. Entonces, la educación tiene que entender que tiene que seguir invirtiendo en dos áreas. Primero, en el área formativa y segundo, en el área de infraestructura.